¿Qué tal, amigos de Forbes Centroamérica? Espero que se encuentren muy bien durante estos días. Pues sean bienvenidos a una más de nuestras charlas Forbes desde la redacción, en la que platicaremos del tema de salud, del tema del sistema de salud que ha estado en boca de todos, de analistas, de gobiernos, de la población, básicamente por la pandemia que estamos atravesando relacionada con el COVID-19. Hemos escuchado en medios de comunicación, en redes sociales, hemos visto imágenes de hospitales colapsados, de sistemas de salud que no funcionan como la población quisiera, y debido a esto decidimos invitar a especialistas en el sector salud, quienes nos van a platicar sobre qué hacer en un futuro, o qué hacer, mejor dicho, para afrontar de una mejor manera pandemias como estas, que esperamos que no vuelvan a ocurrir, pero siempre hay que estar bien preparados y la realidad es que ha sido complicado para los países de Centroamérica y Latinoamérica, México, Brasil, no se diga. Y por eso en esta ocasión tenemos a 3 especialistas a quienes les voy a presentar a continuación. Primero tenemos al doctor Francisco Ramón Somoza, quien es director de la Junta Directiva del Hospital CEMESA de San Pedro Sula en Honduras, y también director de Cardio Center y presidente de la Asociación Noroccidental de Cardiología. Él realizó sus estudios en Medicina y Cirugía y Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Tegucigalpa en Honduras, y cuenta con 3 subespecialidades en cardiología y clínica, hemodinamia y cardiología intervencionista. ¿Qué tal, doctor Francisco? Doctor, ¿podría encender su audio? Muchas gracias por la oportunidad, amigos, de compartir a través de su revista Forbes alguna información en relación a esta tragedia que ha pasado en todo el mundo y obviamente nos ha agobiado a los países más endebles. Es una buena oportunidad para poder compartir criterios y escuchar a los otros colegas de otros lados para buscar puntos de convergencia, hacer sugerencias a los estamentos gubernamentales para de esa manera prepararse mejor para lo que viene. Muchas gracias, doctor. También tenemos de México al arquitecto Rodolfo Flores Lara, quien es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de Imagine Imago Soluciones. A lo largo de casi 40 años de carrera, se ha desempeñado como jefe de planeación inmobiliario en el Instituto Mexicano del Seguro Social, también como titular de proyectos del Centro Médico La Raza, uno de los más importantes del país, y ha estado al frente de proyectos para el Hospital Central Militar, el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros proyectos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Pues aquí en la idea de poder compartir experiencias para estos nuevos años que vengan, los días que vengan, y esperemos que podamos vencer a esta pandemia. Saludos a todos. Muy bien, Rodolfo. Y también tenemos al doctor David Bará, quien cuenta con doctorado en Medicina General en la Universidad Evangélica de El Salvador, así como con una subespecialización en cirugía laparoscópica avanzada y cirugía torácica videoasistida en el Ospedale Regionale di Treviso, en Italia. Además, formó parte del equipo del programa de trasplante renal de la institución antes citada, y es encargado del programa Polio Plus en El Salvador de la Rotary International. Pues bienvenidos a todos. Y para comenzar me gustaría preguntarles, Francisco, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las principales fallas que ha habido en Honduras en el sistema de salud durante esta pandemia? Básicamente, desde el comienzo que se alertó a la comunidad mundial de la pandemia de coronavirus, no se tomaron medidas drásticas como ser no permitir vuelos del exterior. Le voy a contar, a mí me tocó intervenir el primer paciente con un infarto agudo en shock cardiogénico con coronavirus
que lo contrajo de una ciudadana hondureña que se bajó de un avión proveniente de Madrid, se abrazaron en el aeropuerto y ella lo contagió. Eso fue en Villanueva, un municipio que está cerca de San Pedro Sula. Esa persona contagió a medio mundo en Villanueva y usted ve el mapa de Honduras. Villanueva fue un municipio castigado violentamente por el COVID. Y ese paciente, le cuento, salió bien de su intervención cardiovascular, se recuperó y ese paciente fue a un hospital público y desafortunadamente cayó en ventilación mecánica y se murió. Cae en estadística letal. El que cae en ventilación mecánica tiene riesgo de muerte 50% mínimo. Entonces, el problema inicial fue que no se tomaron las medidas de prevención adecuadas. Por ejemplo, haber permitido aterrizar vuelos de Europa, sabiendo que en Europa ya estaba la pandemia fuerte, en Italia, en España, en Francia. Acuérdense que en Italia, España y Francia se permitieron partidos de fútbol, se permitieron marchas feministas. Ustedes se acuerdan que hubo una marcha enorme, hubo partidos de fútbol con 50,000, 60,000 aficionados, y eso influyó muchísimo en el contagio del virus, porque todo el mundo sabe que este virus es extremadamente contagioso y es muy agresivo y muy virulento y obviamente ataca a personas frágiles. Entonces, el sistema público de Honduras falló en ese sentido de haber dicho al gobierno, las autoridades de salud pública le hubieran dicho al presidente, presidente, por favor, cierre los aeropuertos, cierre los puertos, cierre la migración, hagamos cuarentenas más enérgicas. Desde que se identificó el primer caso en Villanueva fue terrible porque se desató una pandemia y se murieron muchas personas, les cuento. Se murió un pastor de una iglesia y se contagiaron muchas más personas. Entonces, y a nivel de las acciones, independientemente de esas primeras acciones ya en el combate como tal, dentro de los hospitales. Acuérdense que como nadie estaba preparado, la combinación de fármacos que estamos usando actualmente, que nos ha ido bien, tenemos varios protocolos, se han ensayado varios protocolos buenos, incluso se ha ensayado plasma de pacientes que ya tuvieron COVID y se curaron, y entonces nos están sirviendo el plasma rico en IgG. Entonces, pero hasta ahora le cuento, hasta ahora vemos ya la segunda etapa de la pandemia en Honduras, que es que estamos ya bien preparados para tratar el virus, tenemos medicamentos en todos los centros médicos de públicos también, y de privados también lo tenemos, y tenemos fármacos sofisticados. Por ejemplo, nosotros hemos usado mucho en infartos, tocilizumab, que es caro, que es costoso, cada frasco cuesta de 400 miligramos, cuesta $500 aproximadamente, imagine usted el costo, y lo necesitamos usar 2 días, con dosis de carga, y después le ponemos 5 días, usamos el protocolo de Nueva York, no usamos las dosis chinas, usamos dosis menores como las de Nueva York, 4 miligramos por kilo de peso, en dosis de carga 2 días, y después 40 miligramos diarios por 5 o 6 días más. Nos ha ido muy bien. Un ejemplo, hemos usado alfa interferón 2B, que también es costoso, no es barato. No ha ido bien el metrotexate, ha ido bien la colchicina, ha ido bien el ivermectina, que es barato, ha ido bien el plaquinol con netboarding, que es mejor que ese paciente que toma plaquinol tenga una evaluación electrocardiográfica mínimo por un internista o por un cardiólogo, y le diga si lo puede tomar, sobre todo cuando están combinando fármacos para el corazón. Entonces, yo quiero decir que ahora estamos mejor. Estamos mejor, la parte epidemiológica se ha organizado mejor, ha habido un repunte en la reorganización del sistema público, y entonces nos agarraron, la verdad, que inicialmente para nosotros fue un golpe fuerte, porque se permitió muchas liberalidades que no se debieron de haber dado. Ahora está mejor. Le puedo decir que con transparencia, que sí se ha mejorado a nivel público, se ha mejorado a nivel epidemiológico. Tenemos un problema grave que usted sabe que en nuestros países de Latinoamérica la gente no es como en otros países, que la gente se apega mucho a las normas de bioseguridad, la gente no es tan disciplinada. Usted lo sabe que eso pasa en toda América Latina, y entonces eso afecta a los contagios, porque hay muchos jóvenes que no son sensibles al virus, pero sí lo pueden tener, pueden portarlo y pueden ser contagiosos para sus familiares. Por ejemplo, aquí tenemos un asilo de ancianos en San Pedro Sula, llegaron vendedores, hicieron una reunión y todos esos ancianos están enfermos. Fue terrible, un ejemplo. Entonces, todavía tenemos mucho que aprender. En esto nadie tiene la última palabra. Yo sí le quiero comentar a ustedes aquí que hay un panel de expertos en diferentes áreas, que nadie tiene la última palabra. En los protocolos de tratamiento se lo llaman protocolos propuestos. Ninguno tiene evidencia 1A. Todos son nivel de evidencia C, o sea, panel de expertos, experiencia de países que estamos compartiéndola. Por ejemplo, nos reunimos mucho las asociaciones de cardiología. Acuérdense que el aparato cardiovascular es el más sensible para el virus. Entonces nos reunimos, hacemos webinar y hacemos algunas recomendaciones, y
en verdad, yo pienso que estamos mejor que antes. No tengo ninguna duda que hemos tomado medidas de precaución en todos los niveles, en todos los estamentos del Estado, y obviamente tenemos que volver proactivos todo el mundo. Yo en este momento le he dicho a todas las personas, todo el mundo debe ser experto en COVID. Usted, el otro, el vecino, todo el mundo debe saber lo suficiente de COVID para que de esa manera aprendamos a convivir con él. Porque yo sí le puedo decir un concepto de lo que entre más leo me doy cuenta que este virus va a estar con nosotros mucho tiempo. Tenemos que aprender a convivir con él y tenemos que aprender algo. Y es a no dormir la economía, porque si nos ponemos que nunca vamos a despertar, nos vamos a letargar toda la vida. Ok, doctor Bará, el caso de El Salvador es un poco distinto en relación al tema de las fronteras. En Salvador se tomaron medidas más fuertes de inicio en el cierre de fronteras y también en el momento de limitar el tránsito de las personas. ¿Cuáles han sido los errores más grandes o más importantes que usted haya detectado durante el combate a COVID-19 en El Salvador? Ok, como tú lo has dicho, ¿verdad? El Salvador fue bastante reactivo de entrada y lo primero que hizo fue empezar a cerrar fronteras Italia, España. Lo primero que hizo fue empezar a cerrar fronteras Italia, España, China, y a medida el virus se iba acercando al continente y al país, fue cerrando con mayor frecuencia fronteras. Eso inmediatamente también generaron un protocolo donde establecieron qué hospitales iban a hacer COVID y qué hospitales no iban a hacer COVID. Ahí creo que hubo un error de percepción, que es natural cuando uno se enfrenta contra una enfermedad que no conoce, especialmente una enfermedad tan contagiosa. Y era que todos los recursos se desviaron hacia los hospitales COVID y se les olvidó que la enfermedad es incipiente, puede pasar prácticamente sin mayores síntomas o confundirse con otra, y los pacientes llegaron a las emergencias de los hospitales no COVID. Entonces, prácticamente los primeros sucesos que tuvimos fue infección de personal médico y tuvimos que restringir a un grupo del personal médico del hospital, dejando sin fuerza laboral a un hospital para mandarlos a cuarentena. Ahora, esos son errores que se cometen en el camino cuando uno está ante una enfermedad nueva. La segunda, y que es la más criticada aquí en el país en este momento, aunque se está haciendo el hospital grande, que es un hospital de atención exclusivamente COVID en el Centro de Convenciones de la Feria Internacional, parece que el proceso que ha tomado para instalarse es demasiado largo. Normalmente, bueno, el doctor sabrá que nosotros trabajamos en sistemas ATLS, que son sistemas de atención de emergencia y otras cosas. Esto es como una guerra, si lo veo yo como cirujano. Si nosotros tenemos una guerra, lo que hacemos es levantar hospitales de campaña en lugares a campos abiertos y reservamos las unidades de cuidados intensivos especializadas solo para estos pacientes COVID, pero no hay que sacrificar los hospitales que tienen otros tipos de atención, porque no solo van a morir de COVID los pacientes, sino que pueden morir de un infarto, como dice el doctor Francisco Somoza, pueden morir de insuficiencia renal. Entonces, uno tiene que aprender a distribuir la atención y a preparar a las emergencias que no son COVID a recibir estos pacientes. Quizás ese fuera un error de proceso que ahorita se han empezado a corregir a medida que están adquiriendo experiencia con la enfermedad. De ahí el tercer problema y el más grande y el que más preocupante hoy en El Salvador es de carácter político, porque el gobierno quiere hacer una cosa, la asamblea quiere hacer otra, y la Corte Suprema le toca derogar lo que dice el uno o el otro que está fuera del contexto constitucional. Eso es lo único que genera atraso en insumos, recursos y en acción. Como médico, yo creo que los políticos no son quienes deben de planificar y tomar las decisiones, sino que tienen que tener una mesa integral donde haya médicos, financieros, economistas. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos podemos decir, paren la economía porque la transmisibilidad solo se detiene así. Pero también podemos tener un grupo de personas que nos puede decir, no, miren, reduzcamos la fuerza laboral al 30%, pongamos las medidas en el trabajo de distanciamiento social, protección personal, mascarillas, lentes, etcétera, que es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, ellos aplicaron, mantieron órdenes de distanciamiento social y de protección personal,
y la gente lo acató, ¿verdad? Resultado, tienen pocos muertos, una curva de crecimiento no tan rápida de la enfermedad y por consiguiente una mesa técnica que recomendó cómo manejar la economía y cómo manejar la sociedad. Claro, en este sentido, en esta misma línea, Rodolfo, en México también se han hecho esfuerzos similares en el sentido de reconfigurar otros espacios, un centro de convenciones, el Autódromo Hermanos Rodríguez, algún centro Teletón. ¿Tú crees que esto es, vamos, en este momento es necesario, pero desde antes se puede prever o en estos momentos se puede prever para en un futuro poder reaccionar de otra manera, con espacios a lo mejor más adecuados o en su defecto de que estos espacios ya para el futuro tengan ciertas adecuaciones por si se van a necesitar para una contingencia como esta? Mira, esta contingencia, esta pandemia nos está llevando como mencionaba yo hace un momento, a revisar todo el sistema de salud, pero la infraestructura física de las clínicas y hospitales. ¿Por qué? Para no llegar precisamente a una serie de improvisaciones que con mucho esfuerzo se hacen, pero que finalmente no puedan tener los fines que se pretenden. Al revisar toda la infraestructura hospitalaria y de clínicas, nos permitirá decir, bueno, ¿qué aprendimos de este virus? Que tiene que haber una serie de revisar todos los indicadores que se presentan de las enfermedades, porque si bien es hecho que este virus se requiere de hacer una serie de respuesta de física y de humana para atenderlos, también es cierto que se quedan al margen pacientes que deberían de haberse atendido en la oportunidad de vida y se está alargando. Hay que recordar que los padecimientos crónicos degenerativos que en términos generales tiene la población requieren de un presupuesto mayor de los que realmente tienen. Por otro lado, las muertes que salen, por ahí mencionaba el doctor que es especialista en corazón, de corazón, son los primeros que van teniendo el fallecimiento. Las enfermedades de diálisis igual. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de provocar esto? Nos debe de provocar revisar otra vez toda la infraestructura de salud de una manera integral entre las diferentes personas que integran, que intervienen en la definición, entre médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, que permita decir, vamos a revisar cómo debe de ser el hospital. Recuerdo una frase célebre que dijo un doctor muy renombrado acá en México, es el doctor Salvador Subirán. Antes de pensar en un hospital edificio, hay que pensar y ponernos de acuerdo y revisar cómo debe ser el hospital institución. ¿Para qué? Para que esa institución hospital dé respuesta a los problemas que se van a enfrentar. Entonces, mientras no tomemos en consideración de una manera urgente, ya con estos problemas, es revisar todos esos criterios normativos para poderlos adecuar a una pandemia como esta, o otra que pueda venir y que no podamos tener una respuesta adecuada. Porque si no, vamos a seguir con una serie de improvisaciones en estacionamientos, en centros de convenciones, pero que no reúnen las características propias del hospital. El hospital es la cúspide para atender a lo que viene siendo todos esos padecimientos. Si no atendemos, y van a ver las muertes que hay en todo el mundo, por no atender
a los pacientes que requieren una intervención o un cuidado de estos padecimientos crónicos degenerativos, se incrementan las muertes casi al 100% en el mundo, ¿eh? Entonces, revisemos entre todos cómo debe de ser ese hospital institución para fortalecerlo. Si hay necesidad de que haya más número de camas de terapia intensiva o de terapias coronarias, prever que dentro del propio hospital puedan crecer. ¿Me explico? Y en ese sentido, no sacarlos hacia unas condiciones que no son las adecuadas. Claro. Y muy en este sentido, Francisco, me gustaría que me pudieras decir, desde tu punto de vista, con este aprendizaje que tenemos hasta ahora con esta pandemia, ¿cómo tiene que cambiar? ¿En qué puntos tiene que cambiar el sistema de salud en Honduras y también en general, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando lo que decía en temas de arquitectura, que a lo mejor ahora de repente se improvisan entradas de un lado para que entren los pacientes con determinadas características y en otro tipo de áreas que terminan siendo también de manera improvisadas, o por ejemplo en los países en donde hay un sistema de salud público, donde las personas reciben medicinas, a lo mejor tendrían que poder recibir una consulta telefónica, a lo mejor alguien les tendría que llevar las medicinas para que no estén haciendo filas, ese tipo de cosas. ¿Qué aprendizajes nos llevamos y qué cambios son los más importantes que tenemos que implementar de cara al futuro y posibles problemas similares, ¿no? Primero, vale la pena recordar que estamos pagando errores graves por la terquedad política. Primero, hace años debemos de haber emulado el sistema de salud público de Costa Rica, que es el modelo de Centroamérica. Miren, si en El Salvador, en Guatemala y Honduras existiera un solo sistema de salud, no tendríamos tantos problemas, estoy seguro. Mire, se tendría la misma política de salud, se tendría la misma política de epidemiología, de medicina preventiva, de medicina curativa, de medicina de tercer nivel, cuarto nivel. Pero desafortunadamente, todo el mundo en estos países ha querido tener su feudo. Un feudo es la seguridad social, un feudo es la medicina privada, un feudo son los hospitales militares, un feudo es el Ministerio de Salud Pública, y entonces ha llevado este caos. Entonces usted se da cuenta que se están trabajando de una forma aislada. Entonces, lo ideal sería tener un sistema de salud congruente de acuerdo a las necesidades del país. Honduras tiene un grave problema, que tiene mucha explosión demográfica. Imagínense, Honduras tenía 9 millones de habitantes dentro de Honduras. Creo que tenemos 9.2 millones. Y fuera tenemos probablemente 2 millones. En Honduras tenemos mucha inmigración también. Emigra mucha gente de Honduras. Entonces, yo le cuento a usted que esto debe hacer reflexionar a los políticos de nuestro país, a la clase política, a la clase empresarial, de buscar cómo unificar un sistema de salud sólido y obviamente escalonarlo. El sistema que es el primer nivel, que usted sabe que es la medicina preventiva. Si tuviéramos un nivel sólido de medicina preventiva, probablemente esta pandemia no se hubiera extendido tanto como ha pasado en Costa Rica. Usted ve que en Costa Rica es el país que tiene más baja mortalidad y no tiene tantos contagios. Y Honduras tenemos inverso, tenemos altos contagios, tenemos un subregistro penoso, esa es la verdad, tenemos un subregistro, no está registrado todos los pacientes que han fallecido, estoy 100% seguro que no están registrados todos los pacientes que han fallecido, pero estamos obviamente nos están desnudando las debilidades que tenemos en el sistema público, porque hay lugares donde no tenemos los implementos necesarios para trabajar adecuadamente. Y entonces esos descuidos del sistema público ha traído que en este momento de esta pandemia veamos las deficiencias que hay, las deficiencias no solamente en tecnología, como dice nuestro amigo el arquitecto de México, sino que la deficiencia organizativa, porque un ejemplo, el doctor de Salvador, nuestro colega cirujano, nos menciona hospitales COVID, hospitales no COVID, pero le voy a decir algo, eventualmente todos los hospitales vamos a tener que atender COVID. ¿Sabe por qué? Porque hay pacientes que son asintomáticos y pueden llegar con una bala, con una hemorragia cerebral, pueden llegar con una apendicitis aguda, pueden llegar con X sin síntomas, pero probablemente portan el virus.
Y ese paciente puede contagiar a los cirujanos, a la enfermera, al personal, etcétera. Y él no tenía síntomas de COVID. Nosotros intervenimos un paciente el otro día que no tenía síntomas de COVID. Obviamente, como estamos en alerta máxima en San Pedro Sula, nos cuidamos todos y resulta que al final del camino el paciente tenía COVID, imagínense usted, y llegó por una intervención cardiovascular, pero obviamente lo testeamos. Otra dificultad que ha habido en América Latina, ha habido este problema, son los testeos poblacionales, que se llaman las pruebas rápidas, de buena calidad, no las pruebas rápidas de mala calidad, porque hay compañías chinas que producen pruebas rápidas de muy mala calidad. Usted ve, España regresaron 1 millón de pruebas malas, de mala calidad, que dan falsos positivos o falsos negativos y no se sabe cuáles son los verdaderos o los falsos. Pero cuando se testean con buenos niveles de calidad, rápido, se permite a la gente dividir 4 grupos. Yo le digo a la gente, son 4 grupos. Mire usted, el sistema de salud pública de todos los países debería tenerlo, como se tiene en Taiwán, como se tiene en Corea, como se tiene en varios países que se han permitido que la economía no se pare. Usted se da cuenta que la moraleja es que debemos estar preparados y tenemos que tener pruebas para testear la población, aplanar la curva. Usted ve a alguien, yo por ejemplo he salido negativo, ya me hice los exámenes, las pruebas rápidas, de buena precisión, de buena calidad, de una compañía oficialmente registrada que vende equipos cardiovasculares hace años, y es China, pero son de buena calidad. Entonces decimos, bueno, yo no tengo IgM, no tengo IgG, no tengo ni la enfermedad aguda, ni estoy contagioso, estoy contagiando a nadie, pero tampoco tengo anticuerpos, tengo que cuidarme para no contraer la enfermedad. Medidas de bioseguridad, EPP, equipo personal de protección rígido. Debo tenerlo, lo mismo los cirujanos, nuestro colega y todas las personas que tratamos pacientes graves. Número 2, los que tienen IgG positivo, IgM positivo, significa que ese probablemente ya está saliendo del virus, la IgM está ya probablemente bajando el nivel en sangre porque está curando y no tuvo síntomas, pero tiene anticuerpos, pero ese puede contagiar todavía, cuidado con él. Y tenemos el otro grupo que tiene IgG positivo, IgM negativo, significa que ya tiene memoria y ese paciente, esa persona ya puede trabajar. O tuvo el virus y se curó, o no tuvo síntomas, o muy leves y no se dio cuenta que lo tuvo, pero ya tiene anticuerpos, hasta puede donar plasma. Y el grupo peligrosísimo, el que solo tiene IgM, está activo, está súper activo, no tiene anticuerpos, no tiene IgG, solo tiene IgM, ese está contagiando a todo el mundo, aunque no tenga síntomas. Entonces, si todas las empresas, mire, si todo el gobierno, en todos los países, en todas las alcaldías municipales, en todos los estados, como en México, se hiciera, entonces probablemente las curvas se aplanarían más rápido, porque usted diría, este se va en cuarentena, este lo vamos a aislar, este puede seguir trabajando con cuidado, este puede volver ya a la fuerza laboral a producir ya, y este puede donar plasma incluso para que ayude a curar a otro paciente que está en ventilación mecánica, y cuidado, tenemos que súper aislar de su casa, tiene que ir a un centro, como acaba de decir nuestro arquitecto de México, que están utilizando centros donde buscan a la gente, por ejemplo, de salud, que tiene IgM positivo, que se aleje de su casa, lo mandan a un lugar. En Honduras yo propuse que usaran Ciudad Mujer, no lo han hecho. Ciudad Mujer está detenido, no están utilizando, son instalaciones bien modernas, pero ahí se puede depositarse gente del servicio de salud o de empresas, porque obviamente esta gente que tiene IgM, aunque no tenga síntomas, están con gran posibilidad de contagiar a las personas, pueden recibir tratamiento y aislados, y no ir a enfermar a su familia, a sus hijos, sus viejitos, su suegra, su esposa, qué sé yo, niños. Entonces, la moraleja para esto es que todo mundo debe estar preparado, como dice nuestro colega de El Salvador, el cirujano. Los hospitales deben estar preparados porque no son de COVID, pero van a tener COVID, porque probablemente va a llegar una persona que no tiene síntomas y nos va a enfermar si no nos cuidamos y no hacemos que ese enfermo cuide a los demás. Entonces, todo el mundo debe estar preparado para convivir con este virus mucho tiempo. Y la otra cosa es la moraleja para los políticos, para la empresa privada, que fortalecer los sistemas de salud pública de una manera sólida. Los privados lo hacen. En El Salvador, por ejemplo, hay muy buena medicina privada, buenos centros privados, lo mismo en México. En México hay centros privados tan buenos como iguales que Estados Unidos. En Honduras también tenemos buenos centros privados, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y incluso en La Ceiba, tenemos en Roatán también. Nosotros tenemos una sucursal en la isla de Semesa, Roatán, que es un hospital lindo, y tenemos hasta tomógrafo, etcétera. Pero el Estado en sí, que se llama Salud Pública, Seguridad Social, debería tener la solidez necesaria para darle servicios a todos en estos 4 niveles. El nivel más bajo, que es preventivo, epidemiología, cercos epidemiológicos. El nivel segundo, que es la atención primaria, médicos generales que atienden personas con síntomas leves. Y los niveles de atención moderados, un paciente que no necesitan ventilación mecánica, pero necesitan salas especiales. Y el último nivel son unidades de cuidados intensivos, como dice nuestro arquitecto de México,
que deben de ser suficientemente competentes para atender a la gente y salvar a las personas, porque es bien complicado decirle a un familiar, su papá tiene 70 años y tenemos esta señora de 40 años, solo hay un ventilador disponible, vamos a salvar la de 40 y su papá que se muera. Entonces no puede ser eso, la vida no es así, eso es terrible. Y se ha hecho, le cuento, en Italia se llegó a ese nivel, en España también, en Francia, entonces no queremos llegar a ese nivel, en Honduras no hemos llegado a ese nivel, le cuento, pero no queremos llegar tampoco, por lo cual tenemos que prepararnos de una manera sólida. Claro, y ya para ir cerrando, David, en el caso de El Salvador, ¿cuáles son los principales cambios que tendríamos que hacer? ¿Cómo tendría que ser un nuevo sistema de salud que ya estuviera preparado de una manera más estructurada para este tipo de problemas sanitarios que se podrían enfrentar? Y como ya lo hemos dicho, puede pasar ahora y puede pasar en algún otro momento, y tú tienes que estar preparado independientemente de que la estadística te diga que es remoto que vuelva a pasar, y si te dice que puede ser algo más cercano, pues todavía tienes que estar más preparado, ¿no? ¿Qué cambios se tendrían que hacer? Sí, como les recuerdo, el sistema de salud de El Salvador es triple. El sistema de salud de El Salvador es triple, y ese es un gran error de gran parte de Latinoamérica, que con el tiempo, cuando un gobierno cambiaba, establecía una política de salud de un tipo, otro establecía una política de salud de otro tipo, vienen y emulan los sistemas de seguro social franceses, que los franceses los tienen ya porque quebraron los sistemas de seguro social en Francia, y empezó a volverse una mezcolanza de un montón de sistemas. Tenemos el seguro social, tenemos el sistema público, tenemos instituciones como el bienestar magisterial, que es un seguro social de profesores, después tenemos el sistema privado, después tenemos los institutos militares, como mencionó anteriormente Francisco. Entonces, el problema es que ellos no están coordinados, ¿verdad? No responden al mismo eje administrativo, mucho menos al mismo eje financiero. Entonces, cuando yo me entrené en Europa, en Italia, lo primero que yo vi es que era un solo eje administrativo y científico bajo el cual trabajábamos. Si nosotros teníamos que establecer un protocolo, pues nos decían, miren, este es el protocolo aprobado para toda Italia. En segundo lugar, y como lo dijo hace un rato Rodolfo, el primer nivel. En Italia lo que existen son lo que llaman los médicos de base o médicos familiares. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen asignado a 1000 familias, y ellos evalúan, diagnostican y le mandan al especialista al paciente listo para tratamiento por cáncer de colon, por arteriosclerosis coronaria, pero no es el especialista quien inicia todo el proceso, sino que es el médico de base que le dice, este paciente tiene este diagnóstico, es de su especialidad. Entonces, ahí se perdió gran parte de esa burocracia. El especialista no puede ver a todos los pacientes desde el principio, necesita tener base de información para proceder más rápido. Y por otro lado, los sistemas de tercer nivel, cuarto, usualmente tienen grandes problemas de desabastecimiento tecnológico y de insumos. El seguro social tiene más, el sistema de salud tiene menos. Entonces, prácticamente todo el sistema es inequitativo y no es igualitario en ningún sentido. Y como decía también Rodolfo, nunca existió una previsión para construir hospitales de tal y tal manera. Y Rodolfo me lo podrá asegurar. Cuando usted construye un hospital, el hospital es válido por 10 años. Después de 10 años, la tecnología cambia y es probablemente que usted tenga que hacer cosas nuevas. Y si no dejó ni el espacio físico, ni la infraestructura adecuada para aumentar las capacidades tecnológicas y de tamaño del hospital, es cuando empezamos a agregar un pedazo de lámina, otro de tabla roca, otro de esto, y empezamos a comer parquet. ¿Qué significa? Para que un país mejore en las condiciones nuestras, donde hay muchos sistemas, tiene que haber una política de salud permanente, ajeno a la política, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si un grupo estableció una ruta de trabajo para 30 años, como lo hizo hace poco
ya tiene como 25 años con sus programas de cáncer y de enfermedades perinatales en Costa Rica, ¿verdad? Eso tiene que permanecer independientemente de la corriente política que llegue al gobierno, porque es un plan estratégico. Puede observarse y reorientarse, mas no votarse porque tengo una nueva idea y dejar tirados atrás 400, 500 millones de dólares para poner mi idea. Ese es el despilfarro que ha sucedido en toda Latinoamérica. Entonces, las políticas de salud y las planificaciones estratégicas tienen que ser llevadas por entidades o personas técnicas, no por políticos. Inglaterra es el mejor ejemplo de eso. Ellos tienen su grupo político y su botín político, más las capacidades técnicas son por meritocracia. Usted llega a ese puesto porque es capaz, ¿verdad? Entonces, mientras no tengamos gente capaz en los puestos por meritocracia, jamás vamos a avanzar en ese tema, porque jamás ninguna planificación estratégica va a llegar a término si la corriente política vota un proyecto anterior. Claro, y Rodolfo, ahora, en el tema de arquitectura, ya para concluir esta charla, me interesa que me cuentes cómo tiene que ser en términos arquitectónicos un hospital previendo este tipo de problemáticas. ¿Qué nuevas áreas habría que poner? Si a lo mejor algo se tiene que hacer en el tema de construcción progresiva, como decía David. De acuerdo a lo que has visto en este tiempo, ¿cómo tendrían que ser nuestros nuevos hospitales? Mira, nuestras nuevas edificaciones tienen que ser, primero, para que dé respuesta, es que el equipo multidisciplinario revise las estadísticas de por lo menos 5 años atrás de qué se ha enfermado la población y cuáles son la incidencia que tienen. De ahí se calcula cada uno de los recursos que requiere, consultorios, salas de operación o rayos X y laboratorio, dependiendo de esa recurrencia. Y además, en cada una de las regiones, si no se toma ese análisis estadístico, difícilmente se puede lograr, es decir, hágase un hospital de 100 camas, de 500 o de 200. No, eso debe de estar basado estadísticamente en los padecimientos de morbilidad y de mortandad que hay en el país. Pero físicamente ya, los hospitales tienen que ser flexibles en el sentido de poder adecuar, dependiendo del avance tecnológico de los equipos médicos, adecuar los espacios que permitan crecer o disminuir determinados servicios. ¿Por qué? Porque de otra manera no puedes tú poner en un lugar donde no hay aire acondicionado, oxígeno, improvisarlos y poder meter una terapia intensiva. Tiene que ser muy flexible, pero además hay que tomar en cuenta que las instalaciones electromecánicas, en términos generales, son rígidas, se puede decir. ¿Por qué? Porque tienen que estar determinados para el número de pacientes y las características del servicio que van a dar. De otra manera, si tú tienes un espacio que va a dar atención a cinco enfermos, no puedes de repente meterle 10 o 15 pacientes porque no lo permite pues las condiciones de las instalaciones. Pero para ser flexible tiene que haber revisar el diseño de cómo se va logrando esos espacios entre uno y otro. Además, hay que tomar en consideración que el flujo de personal y de pacientes es, de acuerdo a la técnica médica, es por un lado y salen por otro lado. Si no se toman en cuenta esas, llega un momento en que se invaden áreas que no deben de ser. Por ahí hemos visto a médicos
o enfermeras que andan en la calle con vestimenta de cirugía. ¿Cómo es posible que anden esos médicos afuera de los hospitales con esa vestimenta? No, el médico que está sujeto a hacer un análisis de cirugía tiene que ser solamente para ese espacio. Entonces, si tomamos en cuenta que los hospitales tienen que ser flexibles, además otra cosa, no deben de ser muy grandes, ¿eh? El hospital de 500 camas o de 400, eso quedó para la historia. El Hospital General de México, que fue y sigue siendo la cuna de formar médicos en el país, pues tenía 1000 camas. El Centro Médico La Raza tenía 1000 camas y se tuvo que reducir. Los hospitales tienen que tener, para poder revisar la parte administrativa, todas las áreas, tienen que ser máximo de 150 camas, 120. Si no, de otra manera, se rompe el control y la supervisión de todos los procedimientos. Los médicos difícilmente, el director o los subdirectores difícilmente logran revisar a diario todas las áreas de ver cómo está funcionando. Entonces, al ser flexibles, te va a permitir crecer o disminuir de un lugar a otro, pero para casos específicos que lo requieran. Por ejemplo, un aparato de una tomografía, pues antes era un aparatote y tenía determinados 10 por 10 metros cuadrados, 10 por 10 el espacio. Pues no, ahora hay unos equipos que son más reducidos y que se requiere un espacio menor. Ese tipo de adecuaciones es procedente, pero con la inteligencia y la coordinación de los usuarios, de los médicos y enfermeras y de los arquitectos. Finalmente, el arquitecto es el que da respuesta al espacio y a las necesidades que piden los médicos. Entonces somos responsables del espacio final, ¿sí? Por tal motivo, nuestras estructuras de concretos o de acero tienen que ser lo suficientemente espaciosos para que todas las divisiones internas sean de una manera desmontables, que permitan esa flexibilidad. Si no se logra eso, vamos a recurrir a improvisaciones. Y miren, sin salud no hay nada, ¿eh? Antes que la economía. Tenemos que tener salud para poder dar respuesta y seguir viviendo y atender a la población doliente. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Pues nos llevamos muchos temas, el tema de flexibilidad que nos permita cambiar en ciertos momentos complicados, el tema de cómo reorganizamos nuestros sistemas de salud, este debate que planteabas de centralizamos, hacemos un solo sistema de salud, que puede funcionar mejor, y evidentemente tenemos que replantear mucho como países latinoamericanos, de acuerdo a lo que estamos viviendo, para poder estar un poco más, y para poder responder de una mejor manera ante problemas futuros similares a este. Y pues así es como cerramos esta charla Forbes desde la redacción, y no me queda más que darle las gracias. David, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Uy, a mis compañeros, un placer. Rodolfo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Arturo, Francisco y Hugo. Adelante, bien. Estamos a tus órdenes. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, don David, Arturo, Rodolfo, es un placer, la verdad que es un gran honor compartir con ustedes y yo creo que coincidimos todos. Tenemos que buscar hacer cambios y adaptarnos a esta nueva pandemia y tenemos que ser todos expertos en estos temas, tenemos que estar vigilantes de que el gobierno haga las cosas correctas, denunciar la corrupción, que es un mal de toda América Latina, que ojalá que los fondos se distribuyan adecuadamente en toda la población y que lleguen a las personas menos privilegiadas. Y ustedes como voceros de informática moderna, en este caso Forbes y usted, pues que sirvan como portavoces de personas con conocimiento, así como mis compañeros se acaban de expresar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta charla Forbes desde la redacción y los esperamos en nuestra próxima emisión. Que tengan buen día.